Amén. ¿Todo bien arriba? Perfecto. ¿Se escucha bien? Acá, abajo, ¿qué pasa? ¿Está muy fuerte? ¿Está fuerte aquí abajo? ¿No? Tráele un par de algodones a tu mamá, por favor. A ver. Bien, amén. Voy a predicar con la Biblia, porque aunque uno extrae de la Biblia, hace un bosquejo. Entonces voy a usar la Biblia porque voy a predicar un mensaje que lo enseñé. Miren lo que voy a predicar. Voy a predicar unos temas que seguramente me irá a demorar 3 o 4 mensajes. O sea, va a salir de aquí. Pero yo lo enseñé en un discipulado esto. Y empezamos en el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3 y estuvimos desde marzo hasta fines de noviembre con un intervalo de 3 semanas que fue en agosto, que es de vacaciones. Y estuvimos todo el año compartiendo de las 7 iglesias. Y ahora yo lo voy a hacer en predicaciones, pero voy a demorarme 3 o 4 mensajes. A lo mejor menos, no sé, todo depende. O a lo mejor más. Pero es muy importante lo que vamos a compartir ahora. Voy a sacar mi celular, voy a grabar también, porque aunque graban allá, vamos a orar primero, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por todos los hermanos que están presentes en este día. Gracias porque tú nos amas, porque nos reúnes, Señor, como iglesia para poder tener comunión entre nosotros y también nutrirnos con tu palabra. Permite que esta palabra toque nuestro espíritu, Señor, y nos haga ver lo que no podíamos ver. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre del Señor Jesús, me entrego todo mi ser en tus manos, Señor, para que tu gracia fluya a través de mí. Gracias por todo. Atamos al hombre fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. No permitimos que el diablo distraiga a los hermanos, sino que tu gracia sea abundante en todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de empezar a grabar, quiero decir algo extra, así como el otro día estaba ahí, yo no estaba predicando, y uno podría decir, bueno, si el pastor no estaba predicando, ¿cuál es el problema? ¿Para qué se preocupa? Yo estaba sentado ahí, y atrás había una bulla terrible. Era impresionante cómo atrás metían bulla a los niños, como que se habían desatado los niñitos. Entonces yo me preguntaba, ¿y los hermanos no les debe haber una distracción tremenda atrás? Y claro, después me di cuenta que algunos se acercaron y me dijeron, era tan grande la distracción, no nos podíamos concentrar, porque los hermanos no sujetaban a los niñitos. Y yo decía, claro, nadie se atreve a decirle al otro, pucha, al niñito que se quede callado porque va a haber una enemistad. Pues, ahí sale todo lo que no estamos tan espirituales todavía, y aflora el viejo hombre y se forma la pelea. Aún al pastor le pueden obedecer, porque uno, claro, dirán el pastor, y yo solamente a él acepto que me corrija. Pero la verdad es que debiéramos todos ayudar, porque todos hemos tenido niños. Pues yo tuve los niños más saludables que puede haber, a excepción de la Nidia. El Juanca era un torbellino, el tipo era terrible. Todavía lo es, ¿ah? Era hiperkinético, pero igual lo sujetábamos. Había forma de con dibujitos y todo. Y cuando meten bulla, hay que decirle ya, ¿ya? Así que aprendan a sujetar a su hijo, no lo dejen que haga todo lo que se le quiera. El otro día, bueno, ustedes saben que el escenario era diferente, teníamos escalita y andaban los niños jugando, y ahora no hicimos esta escala, todavía nos falta poner esta parte de la alfombra ahí que se ve muy feo, pero los niños se desatan de repente. El miércoles se desataron algunos niñitos y no había quien los sujetara. Y ahí pude entender lo que dijo el Eduardo el otro día cuando estaba predicando, que yo podía tomar ese niño y tirarlo para arriba del techo. ¿Se acuerdan qué dijo? Que después se arrepintió, ¿eh? Pero lo dijo. Se le salió. Bueno, traten de sujetar a los niñitos como puedan. Mire esas niñitas que están ahí. Están muy bien educadas esas niñitas. Bueno, les dura como 5 minutos, pero por lo menos... Ya, bueno, amén. Por acá como que somos un poquito más desordenados, ¿cierto? ¿O no? O de este lado, ¿cierto?
Están más chiquititos y son hombres. Y los hombres siempre son más complicados. ¿Cierto? Carito, está ahí sufriendo. Ni hablar del hijo del Silva, pucha, el cabro chico. Ah. Se lo llevó mejor. Es que la pasita era tan tranquilita, ¿se acuerdan? La pasita era pura paz nomás la pasita. Y es todavía, pero el hijo del Silva le salió pero un torbellino, ¿cierto? Te ríes sola. Se ríe la pasita. Bueno, no me distraigan, hermano, quiero predicar, por favor. Ya, vamos a comenzar. Voy a empezar a grabar. Estas predicaciones son como cuando prediqué de los 4 tipos o 5 tipos de perdón, que son para guardarla y cada cierto tiempo volver a repasarla, porque son predicaciones muy decidoras. Puede que no estén todos de acuerdo, bueno, ustedes no creo porque ustedes ni leen la Biblia siquiera, así que no creo que ustedes no estén... Así que no creo que tenga complicaciones con ustedes. Ya voy a empezar a grabar. Bueno, voy a hablar de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 2 y capítulo 3. Son esos 2 capítulos. Como es un libro de revelación, es un libro profético que habla de los tiempos finales, estas 7 iglesias abarcan la era, o sea, a ver, aunque eran 7 iglesias reales que estaban lo que hoy día conocemos por Turquía, aunque eran 7 iglesias que eran reales y los problemas que estaban pasando ellos son los problemas que han pasado a través de todas las edades, desde que la iglesia nació en el Pentecostés hasta la era presente y hasta la segunda venida de Cristo. Estas 7 iglesias marcan la etapa que vivió la iglesia. Porque si bien sabemos que la iglesia es una sola, la iglesia se ha degradado. Y claro, nosotros nacimos en una iglesia que siempre predica la doctrina correcta. O sea, todos nosotros hemos caído en la iglesia correcta. Hasta los testigos de Jehová creen que nacieron en la iglesia correcta, porque les enseñaron así. Nosotros creemos que nacimos en la iglesia correcta, los pentecostales creen que nacieron en la iglesia correcta, los bautistas creen que nacieron en la iglesia correcta. Porque nacimos en una atmósfera donde a nosotros nos parece que es normal. Sin embargo, existe una sola iglesia correcta en la Biblia, una sola. No quiere decir que las otras no sean iglesias y que los que están dentro de las iglesias equivocadas no sean salvos. No estoy diciendo eso, porque cuesta entender de repente que una cosa es ser salvo de la condenación. Para ser salvo de la condenación no se requiere estar en ninguna iglesia que pueda ser correcta o incorrecta, sino que se requiere haber recibido a Cristo en el corazón. Si una persona nació de nuevo, confesó con su boca y cree en su corazón, es salva esa persona. Yo sé que lo que voy a decir ahora, algunos me lo contradicen, tal vez ustedes no, pero hay gente dentro de la iglesia católica que es salva, que van a ir con el Señor, pero no significa que la iglesia católica sea correcta, sino que hay personas que han nacido de nuevo y son verdaderos creyentes, que aman a Dios, pero que por no estar en el lugar adecuado no se han desarrollado adecuadamente y tal vez ellos no pueden cumplir el propósito divino y la pérdida para ellos en el reino será incalculable. Existen 2 cosas que debemos entender. Una cosa es ser aceptos en el amado. ¿Por qué Dios nos acepta? ¿Por qué Dios nos ama? Porque estamos en la persona del Hijo de Dios. O sea, una vez que usted recibe al Señor en su corazón, Dios lo acepta porque usted tiene al Hijo en su interior. Pero luego Dios lo pone en una carrera, según el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, donde usted tiene que correr legítimamente esa carrera para obtener el premio. Y en esto falla la mayor parte de los creyentes. También existe una gran confusión. Yo sé que no se lo va a grabar todo, pero como está grabado y lo va a recibir, entre ser salvos de la condenación
y entrar al reino de los cielos. No es lo mismo ser salvo y vivir para siempre con el Señor que entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un tiempo de duración, dura 1000 años. Es el llamado milenio. Y no dura por la eternidad. El reino de Dios, que incluye el reino de los cielos, durará por siempre. Usted va a entrar al reino de Dios sí o sí, pero al reino de los cielos no. Tiene que cumplir ciertas condiciones. O sea, somos aceptos en el amado, pero somos aprobados por la forma en cómo corremos la carrera. Y para esto usted necesita no creer solamente, porque cuando usted cree es salvo de la condenación. No se requiere nada más para ser salvo de la condenación. El mismo Señor Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ¿qué se requiere para ser condenado? No creer en la persona de Jesucristo. ¿Y qué se requiere para ser salvo de la condenación eterna? Creer en la persona del Hijo de Dios. La salvación de la condenación no se encuentra en una religión, ni en la católica, ni en la evangélica, ni en los testigos de Jehová, ni en los mormones, ni en ninguna religión. Se encuentra en la persona del Hijo de Dios. ¿Todos dicen amén? Amén. Eso es una buena noticia. Porque ¿cómo vas a saber si le achuntamos a la religión correcta, pues, hermano? Pero cuando ya hablamos de la persona correcta, ya todo cambia. ¿Ya? A la tarde voy a predicar un mensaje que habla de que los creyentes, o sea, las personas del mundo se encuentran en dos partes. Bueno, si quiere escucharlo, venga a la tarde, y si no, se lo mandamos por WhatsApp, ¿ya? O lo ve por la página. Entonces, en Facebook, y también en el YouTube la están subiendo ahora. En Apocalipsis aparecen 7 iglesias. 5 son desaprobadas. No significa que la gente que esté adentro no sea salva y no sean verdaderos hijos de Dios. No estamos diciendo eso. Pero en cuanto a la carrera, Dios las desaprueba. Una no tiene reproche, pero tampoco tiene alabanzas, que es la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia que vivió sufrimiento. La iglesia aprobada, amada y deseada es la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia aprobada, es la iglesia alabada, es la iglesia amada por Dios. Y ahora voy a lanzar una pequeña bomba, que no es bomba para ustedes porque ya han escuchado ya, pero es una bomba que a todos los hijos de Dios, yo siempre hasta lo enseñé, Dios ama a todas las personas de la misma manera, sin excepción, porque su amor es incondicional. Eso es mentira. Porque para que Dios nos ame con un amor complaciente, tenemos que estar en la persona del Hijo de Dios. O sea, dentro de los hijos de Dios, ¿existe la posibilidad que Dios ame más a algunos que a otros? Temporalmente sí. Lo voy a explicar. Mientras más permanecemos en la persona del Hijo de Dios, más amados y más se deleita Dios en nosotros. Si nosotros somos personas que no permanecemos en la persona del Hijo de Dios, aunque Dios nos ama como hijo, no es con un amor de deleite, complaciente. No está complacido con una persona que no permanece en la persona del Hijo de Dios. Es como los hijos nuestros. Hay hijos que son muy cercanos al padre o a la madre. Le estoy hablando de los padres. Son muy cercanos y son regalones, son cariñosos. Se acercan, como el caso de Juan, el discípulo amado. Estaba cerca del Señor, le hacía cariño, se acostaba, ponía la cabeza en el pecho del maestro y él mismo se sentía más amado. Dios lo amaba a todos, sí, pero no se regocijaba con todos de la misma manera. Yo creo que a Juan le tenía un afecto especial. Bueno, eso es cosa mía, porque como me llamo Juan también. Obvio, Dios los amaba a todos, pero mientras más permanecemos en la persona del Hijo de Dios, más complacemos el corazón del Padre. Y aunque Dios nos ama a todos los hijos igual en un aspecto,
no se complace con todos iguales. ¿Cuál es la forma de complacer al Padre? Es permaneciendo en el Hijo de Dios. Hay un texto que se interpreta en el capítulo 2 del Salmo 2, no me acuerdo el versículo, está en los últimos versículos, que dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Está hablando del Padre ahí, pero en otras versiones dice: besad al Hijo. Entonces, mientras más besamos al Hijo, mientras más lo amamos, mientras más lo apreciamos, más se complace el corazón del Padre. Y eso significa que nos vamos a sentir más amados por Dios, porque Dios pone un sello de aprobación cuando permanecemos en la persona del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que el mensaje va a durar capaz que hasta fin de año? Voy a explicar así un panorama general. Podría haber traído dibujos, pero no lo traje. Un panorama general. Son 7 iglesias, son 7 edades. La primera iglesia, así para que tengamos un vislumbre, corresponde a la iglesia de Éfeso, que es la apostólica, que más o menos duró hasta el año 100. Así que cuando habla de Éfeso, está hablando de la iglesia apostólica que duró hasta el año 100. Esa iglesia ya pasó. Luego tenemos la iglesia perseguida, que es la iglesia que más o menos aproximadamente desde el año 100 hasta el 313 fue la iglesia perseguida por los Césares. 10 Césares persiguieron a la iglesia. Por eso dice que sufrirás por 10 días, se refiere a 10 veces que recibió persecución. Murieron muchos cristianos, no todos, pero murieron muchos cristianos en la época del Imperio Romano. Fueron perseguidos y ellos dieron su vida y murieron de una manera impresionante. Algunos en el circo romano fueron perseguidos, maltratados, aunque no en todo el mundo. Es la iglesia sufrida. Y Dios la alienta. Yo voy a hablar de eso luego. En el año 313 se convierte el emperador romano al cristianismo y cambia el águila por la cruz, y el cristianismo pasó a ser la religión del Estado. Eso fue un golpe tremendo que lo podríamos considerar un triunfo. Es como si el presidente de la República dijera: todos los cristianos de ahora pasan a ser de mi absoluta. Sí, y como que él se uniera y el presidente se metiera en la iglesia cristiana, y eso fue una derrota, no fue un triunfo. Porque ahí es donde comenzó la iglesia a degradarse. Eso corresponde a la iglesia de Pérgamo. Estas 3 iglesias primeras ya pasaron, se acabó, ya no existen. Las 4 siguientes son contemporáneas y permanecen hasta la venida del Señor, que son la iglesia de Tiatira, representada por la iglesia católica; la iglesia de Sardis, representada por la iglesia protestante y evangélica; la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia aprobada por Dios, y van a ver la diferencia; y la iglesia de la Odisea, que es la degradación de la iglesia Filadelfia. Una iglesia evangélica jamás podrá ser la Odisea, porque no cumple los requisitos. La iglesia protestante incluye la iglesia evangélica y la iglesia protestante, que son nacionales, como los anglicanos, los luteranos y todo. Y después todas las denominaciones están metidas dentro de Sardis. No son aprobadas por Dios de ninguna manera. Solo la iglesia Filadelfia. Así que si quieres saber por qué razones, tienes que escuchar todas las predicaciones. ¿Están despiertos aún? La mitad de los hermanos dijeron que estaban despiertos. Y ya los otros ahora con este amén despertaron. ¿Están todos despiertos? Ahora despertaron todos. Bien. Vamos a hablar de la iglesia en capítulo 2, versículo 1. Si quieren lo ponen ahí, pero yo voy a leer de acá. Escribe el mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tus trabajos y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay como una contradicción entre el versículo 3 y el 4, porque primero dice el verso 3: y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Os voy a retar. El verso 6 dice: pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, aquí no dice el que cree, porque ya son cristianos, ya creen, pero tienen que vencer la degradación. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Ya comimos, pero aquí hay una comida extra. Bien. La iglesia de Éfeso, ¿nunca han escuchado cuando los hermanos dicen: hermano, debemos volver a la iglesia apostólica? ¿Han escuchado eso o no? No, tampoco, si no leen la Biblia estos hermanos. ¿Han escuchado que de repente dicen los cristianos: hermano, debemos volver a la iglesia primitiva? Los hermanos escuchan puras cuestiones. Que escucharon la noticia, que se puso silicona, que la teleserie, que el partido de fútbol. Ya, bueno, ya, hermano. Hermanos, ¿han escuchado cuando dicen: volvamos a la iglesia primitiva? No han escuchado nunca. No escuchan. Ustedes son sinceros, hermano. Porque si no, se sacarían un tremendo amén y dirían: sí, hemos escuchado. Porque yo, cuando era inconverso, yo ya escuchaba esto. Y se lo voy a explicar por qué. Porque de repente veíamos a los cristianos que andaban predicando en la calle de dos en dos. Y este evangélico, decíamos nosotros: ¿qué se creen? Y ellos decían: ¿y cuál es la diferencia? Y hasta los católicos decían: no, es que ellos retornaron a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. ¿Ustedes nunca escucharon eso? Nunca. Dios mío, Señor. Bueno, ya ahora se los cuento para que ustedes lo sepan y se lo graben, por favor. La iglesia primitiva no es la iglesia ideal. Aunque a ustedes les parezca que sí, no es ideal. Aunque estaban todos los apóstoles, no era la iglesia ideal, porque tuvieron que luchar con muchas cosas ellos. Pero Dios aprueba y alaba un montón de cosas de la iglesia apostólica, pero no es la iglesia ideal. La iglesia ideal es la iglesia de Filadelfia, pero no es esta. Sin embargo, aquí hay algo muy crucial e importante que lo voy a mencionar enseguida, que acarrea toda la degradación de la iglesia en el futuro. O sea, toda la degradación parte de aquí, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia apostólica, donde los apóstoles tuvieron que luchar, tuvieron que batallar. No se olvide, hermano, que la Biblia no estaba escrita en el Nuevo Testamento. Hasta el primer libro fue escrito 20 años después que Cristo se había ido. O sea, que fue el libro de Mateo. O sea, los primeros cristianos, si murieron en los primeros 20 años, nunca leyeron ningún libro del Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera leyeron el libro de Mateo. Si murieron en ese periodo de 20 años, nunca tuvieron ese privilegio. Y el Apocalipsis se escribió en el año 90 o en el año 100, ya de la era cristiana. O sea, 70 años después que Cristo ya había muerto. 70 o 60 años. Por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de leer estos libros. La iglesia de Éfeso, aunque era la iglesia apostólica, el Señor se muestra como que anda en los candeleros y le manda un mensaje. En este caso incluye los pastores, los líderes, los hermanos mayores. El mensaje es para ellos. En otras versiones dice que es el ángel de la iglesia. Está refiriendo a los ancianos de la iglesia, a los que tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia. Y dice: el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias locales, las que debieron alumbrar. Son de oro porque tienen la vida divina. Y Dios es muy justo y debemos de cuidarnos en esto, porque dice: yo conozco tus obras y tus trabajos y tu perseverancia. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia que obraba para Dios, que predicaba la palabra, que trabajaba arduamente por amor de su nombre y tenía perseverancia. Uno de los mayores atributos de los creyentes debiera ser la perseverancia. Perseverar significa avanzar, ser estable en su vida espiritual, que uno sepa que cuenta con esa persona. Aquí hay hermanos que uno sabe que nunca van a faltar.
Y hay hermanos que se pierden un mes y pasan adelante y dicen, hermano, gracias, ustedes saben ya que me había perdido y no nos habíamos dado ni cuenta. Y pasa el hermano y dice, ustedes saben que hacían días que no venía a la iglesia y todo, y nosotros no nos dimos ni cuenta. Y el hermano, no, se había ido el hermano, pero como es tan inconstante que no nos habíamos dado cuenta. Pero si faltara esa persona que estamos acostumbrados a que nunca falte, entonces nosotros diríamos, ¿qué le pasó a este hermano que no vino a la reunión? A una sola reunión. Bueno, hay una perseverancia y una constancia. Estos eran así, constantes. Pero tenían algo, dice que no puede soportar a los malos. O sea, era una iglesia que tenía un discernimiento impresionante. No aceptaba a ninguna que fuera como cizaña dentro de la iglesia. O sea, eran una iglesia bastante interesante. Y dice que a los que se dicen ser apóstoles, aquí hay una luz respecto a algo, porque ellos sabían discernir entre el que era verdadero apóstol y el que no lo era. Y en la actualidad existe una lucha entre los creyentes, si existen los apóstoles en el día de hoy o no existen los apóstoles en el día de hoy. Y por una parte, incluyendo al Dusin, que es un hombre bastante iluminado, para mí uno de los tipos más iluminados dentro de una denominación, él no cree que existan apóstoles y toma textos bíblicos y me dan ganas de ponerlo frente a mí y decirle, ¿cómo responderías tú en Hechos 14? Y empezar a nombrarle versículos bíblicos, 1 Corintios 15, 4, cuando menciona a los 2 apóstoles y a todos los demás apóstoles. Me gustaría saber, porque nunca he hablado con Alducin, me cae muy bien, pero él está equivocado. Los apóstoles perseveran hasta el día de hoy. Lo que no es normal, una organización que tenga una directiva administrativa nacional, eso es totalmente antibíblico. Y poner estatutos que vayan en contra de la Biblia o que vayan más allá de la Biblia es totalmente pecaminoso y un daño a la obra del Señor, porque la iglesia es un organismo vivo, no una organización. Ahora sí que me echan. ¿Estás haciendo unos méritos? Oremos para que no escuchen, por cierto. O mejor que escuchen, ¿no? Aleluya. Aleluya, ven. Es impresionante. Le hablaba a los hermanos del estudio bíblico que la gente, claro, la gente ve normal el asunto en la iglesia cristiana, porque ellos dicen, es normal, si nacimos así, claro, porque nacimos en una casa con olor a ajo y nos volvimos inmunes al olor a ajo. Pero el que viene de afuera, por ejemplo, si el apóstol Pablo viniera a darse una vuelta para estos tiempos, no lo podría creer. Si mandara Dios los 2 testigos, en este tiempo se mueren al tiro. Es que no lo podrían. Si los apóstoles vinieran, es que no lo podrían creer. Que las iglesias se volvieron evangélicas, católicas o testigos de Jehová, que tienen una directiva administrativa nacional, que o gobierna y que tienen estatutos que están introducidos dentro de la iglesia, y por eso existe tanta mortandad en la vida espiritual. No lo podrían creer ellos. Y no podrían creer que los cristianos hoy día se denominan con un nombre que no es el nombre de Cristo. Es que, claro, para nosotros es normal, porque nacimos en esta atmósfera. Cuando empezamos a ver, la cosa empieza a cambiar. Ellos dicen, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso significa que ellos sabían perfectamente que eran los 12, pero necesitaban discernimiento para discernir a los otros apóstoles, que eran hombres verdaderamente iluminados por Dios. Ahora, hay muchos hoy día que se hacen llamar apóstoles ellos mismos,
pero que no lo son en realidad. Porque no lo son, lo sabemos porque no predican la economía de Dios. No están alineados a la doctrina de los apóstoles verdaderos, a los 12 apóstoles que son únicos. No hay más 12 apóstoles. Fuera de ellos no hay nadie más. Pero obviamente después existe otro rango de apóstoles, pero tienen que estar alineados a la doctrina de los apóstoles. ¿Se imaginan al apóstol Pablo fundar una iglesia y ponerle el nombre de Asamblea de Dios o Iglesia Cuadrangular? Ahora sí que la embarré. Y ustedes más encima me aplauden. Dios mío. Gracias, Marcela. ¿Qué creen que diría el apóstol Pablo? Cuando el único nombre permitido era el nombre de la ciudad. Iglesia en la Odisea. Es como decir iglesia en Rancagua, o decir iglesia en Rengo, o decir iglesia en Santiago, o en Viña del Mar. Ese era el único nombre permitido. Necesito por lo menos 10 guardaespaldas, hermano, que levanten la... Ya tenemos uno, allá tenemos, allá, ya, amén, gracias, Señor. Ya se me perdió aquí, ya ahí sí. Dice, algunos conocen a algunos apóstoles y los ha hallado mentirosos, y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bueno es que Dios reconoce lo que hacemos. Pero tengo contra ti, dice, ya esto es grave, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando yo recién me convertí, me enseñaron, y de hecho, cuando uno se convierte, era muy popular esta frase. El hermano llega temprano a las reuniones. No, el hermano, mira que anda entusiasmado y obedece a todo. Hermano, vamos a hacer esto y vamos a pedir una ofrenda especial. El hermano saca la plata. Es que tu hermanito anda en el primer amor, por eso llega temprano, llega a todas las reuniones. Y es más, el dicho lo apoyamos con una frase popular: escoba nueva, barre bien en todas partes. Pero esperemos nomás que pasen los años, se va a pagar. Una vez ganamos con mi esposa unos hermanos y le dijimos que la reunión empezaba a las 6:30 de la tarde. A las 5 los tipos estaban afuera del edificio de reunión esperando. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que estaban en el primer amor. Eso es falso, eso no es cierto. No es eso lo que dice la Escritura. Claro que el primer impulso es como cuando te compras un auto nuevo. La esposa tiene que bajarlo como a las 2 de la mañana del auto. Mijito, vaya a acostarse. ¿Cierto? Y lo lava todos los días, ¿cierto? Eso nos pasa a los hombres, ¿no? La María José que la disfruta. Me alegro verte reír tanto, María José, amén. Le hace bien. Bueno, claro, cuando uno es nuevo es así, pero uno no ama al Señor tanto cuando uno es nuevo. No, lo que uno ama es otras cosas. Es que Dios le haya perdonado los pecados, que Dios lo haya liberado, que se encuentra con hermanos y va a cantar alabanza al Señor. No, no es amor. A Dios se le aprende a amar con el tiempo. Se le aprende a amar. El amor es más profundo. Y Él dice, has perdido tu primer amor. O sea, incluso nosotros hemos corregido esto cuando llegamos a la reunión. Y decimos, ¿cómo estuvo la reunión? Por ejemplo, el discipulado. ¿Cómo estuvo el discipulado el viernes? Porque aquí estamos con cosas. Los que lo vieron por internet no se dan cuenta. Pero aquí había un ambiente impresionante. Y después no podíamos parar los cánticos. Siempre son 2 cánticos después de un discipulado. No podíamos parar. ¿Qué fue lo que pasó el miércoles? Nadie estaba presente ahí. Entonces nosotros decimos, hermano, lo pasamos bien, disfrutamos la reunión. No, hermano. Disfrutamos a la persona de Cristo en medio de la reunión. Si no es Cristo el que disfrutamos, nada tiene valor.
Y la iglesia apostólica, con todo lo que tenía, no los apóstoles, porque ellos nunca perdieron el primer amor, la iglesia apostólica había perdido ese amor por el Señor. O sea, hacía cosas por esfuerzo, venían, ellos tenían amor al nombre del Señor, amaban el nombre del Señor, y venían a las reuniones, predicaban la palabra, sufrían la oposición, sabían discernir, iban adelante, pero perdieron la fragancia del primer amor, el amor principal, que es la persona del Hijo de Dios. Por ejemplo, nos decía a nosotros, ¿tú amas al Señor? Sí. Y si Dios te quitara el ministerio pastoral, por ejemplo, ¿lo seguirías amando? Si es que amamos al Señor, no una posición. Hay hermanos que aquí no le damos posición a nadie, ¿cierto? Afloran los ministerios a medida que la vida va fluyendo. Pero si vamos a suponer que nombramos a uno de los hermanos, ya a ti, hermano, que está más adelantado, adelante, levanta la mano. Y Rodrigo, no, Rodrigo, a ti no. Ya lo vamos a nombrar a los dos. Dejemos que Rodrigo sueñe un poco después. Ayudante pastor adelantado. No, primero ayudante incompetente. De a poco lo vamos saltando. Y él tiene una posición, tiene un rango. Entonces respétenme, hermano, tengo un rango. Pero al otro año vamos a nombrar. Lo sacamos. Él se va de la iglesia, te lo aseguro. Se lo aseguro que se va de la iglesia. Porque él amó su título, su posición. Por eso, hermano, no te voy a nombrar. Solamente por esa razón. Él se va de la iglesia porque ama la posición. No ama a la persona del Hijo de Dios. No ama al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas porque amamos al Señor, no importa si los demás nos reconocen o no nos reconocen, nos da lo mismo. Porque lo amamos a Él. No necesitamos el reconocimiento, ni que a fin de año nos den un diploma y que nos digan, hermano, aquí este es el hermano más destacado. No necesitamos eso. Podría hacerse como estímulo a algún hermano, pero no lo necesitamos. Solamente necesitamos la aprobación del Señor. Y ellos habían perdido el amor a la persona del Hijo de Dios. Todas las cosas que hacemos, por eso podemos sufrir tranquilamente, porque amamos al Señor. Él es la persona más importante. Tenemos celo por Dios, celo por su persona, celo porque lo amamos, lo disfrutamos. ¿Y cómo sabemos que lo amamos? Porque todas estas cosas que ellos hacían, lo hacían por el sentir de después del deber, porque sabían que tenían que hacerlo. Hasta cierto punto no es tan malo, pero por otro lado, esa comunión íntima la habían perdido. ¿Cómo sabemos que si tenemos al Señor como primer amor, anhelamos tener comunión con el Señor? Primero, aquí les voy a hacer un examen a ustedes y van a salir reprobados lo más probable. Tienen que amar la Biblia, la lectura de la palabra. No piensen en 3 horas de lectura, pero dedíquenle 15 minutos a la lectura de la Biblia. Porque el que ama a Dios, al Señor Jesús, tiene que amar su palabra. Mi esposa se enoja conmigo cuando yo no la entiendo, ¿cierto? Ella dice, pero yo le dije, pero dime de nuevo. No, me dice, porque tú no me pones atención a mis palabras. Si ella se enoja porque yo no le entendí lo que me dijo primera, el Señor también se molesta cuando no le prestamos atención a sus palabras. Hay muchos hermanos que pueden venir a la reunión con los oídos tapados. Oyen, pero como que no oyeran. Pero hay hermanos que están atentos y hay gente que incluso escucha las predicaciones 3 o 4 veces. Me dice, pastor, esta es la 4ª vez que estoy escuchando la predicación. Tengo un montón de preguntas. Amamos su palabra, ya sea leída, ya sea que nos predican. O sea, hay de diferentes formas. Vamos leyendo la Biblia, una porción, pero también escuchamos predicaciones. El rumiar de los hermanos, la vida de comunión de iglesia. O sea, si amamos al Señor, amamos la vida de iglesia. ¿Por qué esta iglesia se ve tan saludable? Porque primero, la única persona importante es la persona del Hijo de Dios. Aquí no hay jerarquía. Aleluya. Tenemos una relación y una comunión entre los hermanos. La persona más importante y la única persona importante es la persona del Hijo de Dios. Aquí se habla, una vez vino aquí un solo Jesús y se quedó aquí por un tiempo, estaba fascinado. Porque como ellos son solo Jesús,
Y escuchaba cada rato, te amamos, Señor Jesús. Jesús, eres mi vida. Te amo, Señor Jesús. Y todo. Y el coordinador a cada rato del nombre del Señor Jesús. El tipo estaba fascinado. Nunca había ido a una iglesia que se hablara tanto de la persona de Jesucristo. Él dijo, y aquí voy a lanzar otra más. ¿Termino la idea? ¿Que no éramos qué? Después se enteró que no éramos solo Jesús y que creíamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así le llamaba mucho la atención cómo honrábamos a la persona del Hijo de Dios. Obviamente nosotros no hablamos del Espíritu Santo en el sentido, digamos, no me dirijo yo al Espíritu Santo. O Espíritu Santo, ven a mí, o Espíritu Santo, porque esa fue una doctrina de Benny Hinn que es incorrecta, porque el Espíritu Santo es el que nos insta a hablar del Hijo y del Padre. Él está como oculto. Pero sin Él no tenemos revelación. Sin Él no podríamos amar al Hijo de Dios. Sin Él no podríamos amar al Padre. Sin Él no podríamos leer la Biblia. Y sin Él no podríamos estar contentos hoy día de estar aquí en medio de la iglesia y en medio del Señor. ¿Se da cuenta la importancia? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí va la otra bomba. Porque yo tengo buena memoria. Media bomba nomás, porque si no, o la tiro entera nomás. ¿Y si me echan? Desde este púlpito, yo escuché a un pastor en 5 minutos mencionar 32 veces, contado. Yo estaba sentado en Tadandi y le dije al que estaba a mi lado, al otro pastor, lleva 32 veces pronunciado el nombre de Iglesia del Evangelio Cuadrangular, pastores cuadrangulares, misión cuadrangular, familia cuadrangular. Todo era cuadrangular y en 40 minutos de predicación nunca nombró a Jesucristo. Ahora sí que me colgaron. Ya vayan agarrando sus sillitas, ¿no, hermano? Una vez escuché de este mismo púlpito a alguien decir así: hermano, debemos predicar la palabra tal como está esta. Esta es la forma. Porque ninguna persona podría contradecirme esto. Ya, igual voy a predicar 9 minutos más, ¿ya? Amén. Este mensaje va a durar harto. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste. Una vez escuché a otro predicador fuimos a Punta Arenas. Y miren, ya, perdona hermano, porque yo sé que sabes que estoy hablando de ti. Fuimos a un lugar en el sur de Chile, bien para allá, para la Patagonia, así, casi cerca de Punta Arenas, por ahí en Punta Arenas en realidad. Y ustedes hubieran estado en la iglesia, ustedes hubieran quedado fascinados. Eran hermanos encantadores, en serio, con una alegría impresionante. Eran amables, cariñosos, serviciales. Y estaban entrenados y todos no se veían los hermanos amargados. Estaban felices. Estuvimos en esa reunión. Yo dije, este ambiente, estos hermanos, me gustaría traerlos para Chacabuco. Hubiéramos hecho un equipo fabuloso. Es lindos hermanos, preciosos hermanos, los que un pastor sueña tener. Bueno, nunca tanto como ustedes. Pero por ahí se va. Y el pastor lo dejamos predicar a él porque en realidad queremos escucharte a ti. Y él nunca pronunció el nombre del Señor Jesucristo en toda su predicación. Él nunca hablaba de Cristo. Él reprendía demonios, oraba por los enfermos, echaba espíritus inmundos afuera,
hablaba de prosperidad económica, hablaba de milagros, pero no pronunciaba la persona del Señor Jesús. Él no hablaba de Cristo. Su mensaje no estaba centrado en la persona del Señor Jesús. Tal como el Señor le dijo a los fariseos en el capítulo 5, versos 39 y 40 del Evangelio de Juan. No malinterprete lo que voy a decir. Voy a parafrasear el texto. Usted lo lee en la casa. Escudriñad las Escrituras, les dijo el Señor a los fariseos. ¿A ustedes les parece que en ella está la vida eterna? O sea, en otras palabras, Él les dice, ¿a ustedes les parece que en la Biblia está la vida eterna? Y el Señor dijo, no. Ellas dan testimonio de mí. O sea, la Biblia da testimonio de la persona de Jesucristo. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, ¿qué es lo que hace la Biblia? La Biblia es un libro inspirado por Dios que nos conduce a la persona del Hijo de Dios. O sea, si mi lectura de la Biblia no me conduce a amar, a disfrutar a la persona de Cristo, mi conocimiento no es espiritual. Por muy doctrinal que sea, si no me conduce a amar y a desear a la persona de Cristo. Por eso el Señor le dijo, escudriñad las Escrituras. A ustedes les parece que en ella está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Si tu conocimiento no te lleva a la persona del Hijo de Dios, tu conocimiento está muerto. ¿Alguien puede contradecir esto? No, no lo pueden contradecir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Y aquí está la pregunta. Cuando encontramos a un hermano y lo vemos que está cometiendo algún pecado, le decimos, este está caído de la gracia. Aunque podría ser verdad, no es lo que quiere el texto decir de Gálatas 5:4. Cuando dice, de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. ¿Qué es caer de la gracia? Es abandonar el primer amor. Es vivir por medio de la vida de Cristo. Vivir por medio de la ley o de la fuerza natural es caer de la gracia. Por eso aquí lo que hacemos es conducir a las personas a amar y a disfrutar a la persona del Hijo de Dios. Por eso cuando yo predico, yo les enseño a ustedes cuánto el Señor les ama. Porque cuando ustedes entienden lo que Dios hizo por todos nosotros, los que estamos aquí presentes, usted empieza a amar al Señor. Usted no quiere dejarlo, usted quiere tener comunión con el Señor. No el Dios que lo aleja a usted de la persona del Hijo de Dios. Entonces usted dice, Señor, ¿cuánto te amo? Yo pronuncié unas palabras el otro día acá, relacionado a la parábola el que el Señor dijo que dejaba las 99 y iba tras la una sola. Es que no hay 99 que permanezcan sin caer. Todas cayeron, pero Él hizo el contraste para decir que si solamente uno de nosotros hubiese descarriado, el Señor nos hubiese dejado a todos guardados para ir tras uno solo. O sea, lo que el Señor habla es que Él nos ama. Cuando entendemos que Dios nos ama, que Dios nos perdona nuestros pecados, que Dios nos limpia, que el Señor se olvidó de nuestro pasado, ya no hay pasado para nosotros. Miren, y con esto ya voy terminando, porque después todavía me queda más y ya me puedo poner más pesado todavía. Dejémoslo para ponerlo para la otra semana. Veamos si no hay consecuencia con esta parte de la predicación. Seguimos predicando la otra parte. Amén. Uno de los sufrimientos más grandes en el infierno es que una persona hoy día puede cometer muchos pecados, estoy hablando de la gente del mundo, y no sentir remordimiento. Porque la conciencia está cauterizada. Pero una vez que una persona parta del cuerpo, su conciencia va a ser activada. Por ejemplo, si una mujer hizo 3 o 4 abortos, cuando se vaya al infierno, ella va a sufrir y va a revolcarse de sufrimiento y va a decir, maté a mis hijos. Porque su conciencia va a ser activada. Todos los pecados que cometió, su conciencia va a ser activada. Hoy día aquí los puede cauterizar con pensamientos. Pero el Hijo de Dios, todos sus pecados fueron borrados y ya no hay memoria de ellos. Aleluya. Yo sí que estoy contento, hermano. Yo sí que estoy contento. Ya no hay memoria de los pecados. Entonces cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros,
podemos aprender a amarlo. Debemos volver al primer amor. ¿Quién es el primer amor? El primer amor es Cristo. Y lejos de dejar el primer amor, hay que crecer en el primer amor. Cada día debemos amar más y más. Ahora, ¿cómo sabemos que usted ama al Señor Jesucristo? Lo vamos a definir de esta manera. Mientras más lo ama, más anhela su venida. Mientras más lo ama, menos asustado está. Mientras más lo ama, más chica es su lista de preocupaciones. Porque dices, yo estoy con el Señor. Si Él quiere para mí esto, amén. Si no lo quiere, me da lo mismo. Quiero lo que Él quiere. Voy a ir a comprar esto y no me resultó, no importa. Ya vendrá. Cuando alguien me dice, pastor, no me está resultando esto, que quiero sacar una casa y no me está... Tranquila. Debe haber otra mejor todavía por ahí. Llega el tiempo del Señor. Él quiere evitarte un problema. Tranquila. Los hijos de Dios amamos al Señor. Obvio que también las cosas las podemos disfrutar, pero ninguna de esas cosas. Alguien me dijo un día, mi esposo no es mi felicidad. Mi felicidad es Cristo. Y cuando Él se porta mal, ¿cómo se siente usted? No, me siento morir, pastor. Entonces su felicidad. Ya, esos tips se los regalo para que ustedes disciernan si realmente amamos al Señor. Ya, ahora qué hubo problema. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se van? Ese debe ser que el Espíritu Santo está aprobando esta cuestión, porque... Hermano, el Señor es bueno conmigo porque ni lo sentí. Bueno, hermano, todos los que se asustaron, se pararon y querían salir arrancando, no aman tanto al Señor porque... Hermanos salieron pillados. Sí, aquí hemos tenido unos temblores. Una vez estábamos en la reunión de un miércoles, pero ahí sí la cuestión sonaba y todo. Y le dijimos que se calmaran, salgan al hall. Y ahí salió Nadia después y empezó a calmar a los hermanos. Habían algunos llorando, tirándose los pelos. Bueno, eso significa que el Señor dijo, hasta aquí nomás no sigas predicando. Amén. Que la gracia sea con todos. Amén. Señor.